Y ya estamos de regreso y son las 11:03 de la mañana. Y le quiero decir que un radioescucha ya puso, yo creo que no estamos listos para abrir los gimnasios, los cines, los casinos y menos por el sistema de salud que estuvo a punto de colapsar. Si ya es un hecho que ya van a abrir el cine, bueno, pues podrían por lo menos hacer un autocinema con un mínimo de personas dentro del auto. O mínimo si es dentro, pues que desatornillen o quiten un asiento sí y uno no, para que haya sana distancia entre las personas. Fíjate, pero está muy complicado. Es importante que tengamos mucha responsabilidad de no ir a lugares donde no tengamos que estar. Gracias por compartirnos tu opinión. Y bueno, llegó el momento de platicar en la agenda social con Darío Mercado. Él es secretario del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Fíjense, consultor con 20 años de experiencia en las áreas de comunicación, estrategia política, relaciones públicas y gubernamentales. Licenciado en Administración de Empresas, Mercadotecnia, con maestría en Administración de Negocios en el área de calidad y productividad. Participa en distintas organizaciones empresariales de carácter nacional y local en el norte del país, miembro fundador de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones en esta materia con tu audiencia en el norte del país. Un tema que durante toda la semana lo escogimos porque está creando muchísima polémica. Ya llevamos varia parte de años, ¿no? Peleando con la polaridad en la que si lo legalizan, no la legalizan, si regulan o no el cannabis. Y se ha generado pues mucha expectativa, pero además hay que tener claro que necesitamos información para poder tomar decisiones asertivas y entender realmente cuál es su función y en qué sí nos podría servir y en qué nos puede perjudicar, ¿verdad, Darío? Así es, lamentablemente nuestra generación creció bajo el prohibicionismo con relación a esta planta. En algún momento del siglo XX, en una convención de la Organización de las Naciones Unidas, clasifican a esta especie vegetal y sus moléculas como una sustancia prohibida. A pesar de que hay otras sustancias que son mucho más delicadas y mucho menos aprovechables que el cannabis, este, por ejemplo, los opioides. Los opioides estaban en una lista de sustancias controladas. Justo te iba a decir. Entonces, la diferencia es que al estar prohibido, pues no era atractivo y no había los medios suficientes para eh, proceder a la investigación con relación a los distintos aprovechamientos de la planta, mientras cuando estás en una lista de sustancias controladas, sí. Ya en el siglo XXI, en que hay una tendencia global hacia lo natural, hacia las alternativas distintas de medicamento, en las que estamos dejando atrás el uso del petróleo y los derivados del petróleo, se retoma esta planta porque es sumamente aprovechable. La planta por sí, una especie de ellas que es el cáñamo, es sumamente aprovechable en materia nutricional y para la generación de biomasas e inclusive combustibles. Estas biomasas, hay testimonios de que fueron utilizadas como cordeles, como textiles, inclusive se habla de que el primer modelo T, el carro Ford modelo T, el primer auto, la tapa del motor era de un derivado, de una biomasa compuesta por cáñamo. Y en materia nutricional, pues como proteína tiene múltiples aprovechamientos. Y en términos medicinales, el aprovechamiento de la planta, pues tiene que ver con cuadros neurológicos, con dolor, inflamación. Entonces, hay mucho tiempo que hemos perdido con relación a la planta. Y entonces ya en el siglo XX, finales del siglo XX, en el que no solamente se considera la planta prohibida, sino que además está perseguido su cultivo y su trasiego, pues todavía se genera un impacto social muy fuerte con relación a ello. Claro, ¿no? Y además si lo vinculamos a todo el crimen organizado y a todos los casos de violencia que hemos tratado de detener durante años y años y no se han podido, pues entonces todavía se convierte en un monstruo más grande, ¿no? Así es. Así es, y ya bueno, ya ahora en el siglo XXI en que se reconocen a nivel global los aprovechamientos de esta planta y que nuestros principales aliados económicos y políticos están ya en una vía
de plena regulación y permitir su uso y permitir su aprovechamiento, pues México no se está quedando atrás. La transición política no nos ha permitido que esto sea con la rapidez que nosotros queremos, o con la rapidez que que el mercado está demandando, que la gente está buscando derivados o productos que contengan cannabinoides, pero ya hay un reconocimiento de nuestras autoridades con relación a ello. En este enero se publicó un reglamento que permite el uso medicinal, y aunque no hay implicaciones económicas y de mercado y de beneficio en lo inmediato, sí nos abre el reconocimiento a los beneficios de esta planta, a que una persona que considere que puede acompañar algún padecimiento a través de un cannabinoide pueda acudir con un profesional de la medicina para que lo acompañe. Este profesional de la medicina y la academia y la investigación pues pueden comenzar a trabajar ya en formalizar los estudios con relación a esta planta. Entonces, no es el avance que quisiéramos, pero sin embargo nos da una base muy sólida para aprovechar de forma legal los cannabinoides. Fíjate qué interesante lo que dijiste, que obviamente, y lo hemos mencionado durante toda la semana, se trata de ir con las personas capacitadas para tener la información adecuada y el seguimiento de lo que esta planta puede hacer por ti dependiendo de la problemática que tú tengas. O sea, estamos hablando y hemos hablado durante toda la semana de eso, porque yo he recibido varios mensajes y llamadas de personas que me empiezan a preguntar que cuánta marihuana puede entrar en el coche, que cuántas se pueden fumar, que si pueden plantar en su casa, porque te vuelvo a decir, Darío, hay tanta desinformación y hay tanto miedo, polaridad y tantas cosas que genera más confusión. Empezaron a comprar ya en algunos lugares pomadas y remedios que no solo no están regulados, sino que tampoco traen las letras de que alguien los verificó, que no puedan tener efectos secundarios, la verdad. Sí, esta es una de las partes controvertidas con relación al uso de la planta. Eh, Como te decía, ya nuestros aliados económicos y políticos están reconociendo el impacto favorable a la salud que puede tener el uso de estas formulaciones, pero eso no quiere decir que sea para todo y que sea para todos, ¿sí? Y más en una situación como la que se vive en nuestro país, que estamos trabajando en una transición de la ilegalidad a un mercado regulado. Y aunque hay activistas de derechos humanos que no coinciden y que están en contra de la forma en que las autoridades están haciendo las cosas, debemos de ser también conscientes de que la producción de cannabis que existe en México está en manos del crimen organizado. Esta producción es, está enfocada hacia el trasiego, principalmente hacia los Estados Unidos, en un proceso básico de aprovechamiento que es secar la planta para fumar. Pero ya hay múltiples formas de aprovecharlo mezclado en aceites, en ungüentos, y que puede ser muy beneficioso para sustituir alguna medicina de laboratorio o de patente. Sin embargo, no es recomendable, como en cualquier otra sustancia que tenga un impacto a la salud, el automedicarse, el pensar que el no tener la oportunidad de verificar que los productos que estás adquiriendo en realidad sean lo que tú necesitas y sean lo que debe ser, porque también hay testimonios de que hay productos que sí pudieran contener algún tipo de cannabinoide, pero contienen otras sustancias que pueden ser perjudiciales a la salud, tanto sustancias que pueden venir del mal manejo del proceso agrícola, como metales pesados, como hongos o algún tipo de bacteria, como algún aditamento que sea agregado a la sustancia con la finalidad de que las personas sientan algo, porque no necesariamente un efecto, por ejemplo, es muy popular ahora que en los Estados Unidos y en otros países que hay formulaciones en que para que la persona los tome es a través de goteros en que se mezcla un aceite con cannabinoides, pero al final de cuentas no vas a sentir un efecto de alteración o de como pudiera suceder cuando lo fumas. Entonces hay testimonios
de que se están alterando estas formulaciones para que las personas sientan algo cuando lo toman, cuando no necesariamente este es el efecto que se busca. Ni la función que tiene. Es que vuelvo a decir lo mismo, la falta de información y el que las mismas personas que tenían el control de esto no les convenía que esto se vuelva, que se regularice o se legalice, obviamente, pues generan estos chismes, ¿no? Que provocan más confusión y entonces se pierde el para qué estoy tratando de conseguir esta planta. Ahora, yo te quiero preguntar, he escuchado durante toda la semana que esto tendría una fuerte ganancia económicamente para México. O sea, sí sería un levantamiento el que se regularice y se legalice a nivel de crecimiento y de que pudiéramos, pues, rescatar un poco todo lo que hemos perdido con la pandemia. ¿Esto es real? Como cultivo puede llegar a ser un cultivo muy importante porque tiene múltiples formas de aprovechamiento, como te comentaba. Puede ser aprovechado en términos nutricionales como proteína, de sus fibras se pueden generar biomasas que sustituyan textiles o plásticos, inclusive hasta biocombustibles, y en la parte terapéutica y medicinal es muy amplio. Y se espera que una vez que sea ya permitido de forma plena, pues haya una tasa de impuestos que pudiera llegar hasta el 35%. Es interesante para la autoridad el efecto recaudatorio, pero tenemos que ver más allá. La tardanza en la regulación y el hecho de que la regulación todavía no se encuentre debidamente enfocada, nos está convirtiendo primero en un mercado de consumo antes que en una potencia productora. El mundo y nuestros principales socios económicos y políticos ya reconocen los aportes favorables que tiene el cannabis y lamentablemente el retraso que existe en nuestro país en materia de regulación nos va a convertir, de seguir así, primero en un mercado de consumo antes que en una potencia productora. ¿Sí? La diferencia es obvia, ya que otros países están más avanzados en los procesos de industrialización y aprovechamiento y que realmente en el caso del consumo humano hay aportes muy favorables a la salud cuando utilizas una formulación con cannabinoides a diferencia de una formulación química de patente, la gente lo está buscando porque al final tenemos el derecho a encontrar nuestro bienestar y más en personas que tienen cuadros de salud graves como puede ser cáncer o algún padecimiento neurológico. Claro. Entonces, este retraso y esta falta de un perfil adecuado de nuestra regulación, pues genera una percepción falsa de que es legal, cuando no lo es, ¿sí? Y entonces hay quienes buscan venderlo o entrar comercialmente al mercado y están corriendo un riesgo, porque al final la ley que está vigente en términos medicinales es muy amplia y prevé la necesidad de que se tengan licencias para poder llegar a generar un producto y a comercializarlo. Y en el caso de otros usos, que son los que se proveen en una ley general que está también en estudio en la Cámara de Diputados, prevé también que se deban de tener licencia para participar de las etapas de la cadena de valor. Entonces, desde el punto de vista de producción y comercial, quien busque o quien realice actos de comercio en este momento está cayendo en una irregularidad. No debiera de ser, pero bueno, así es como está funcionando en México. Por un lado. Y luego, por otro lado, si tú como paciente lo necesitas, bueno, pues tendrás que encontrar primero a un médico que tenga conocimiento de medicina canábica y de cannabinoides, con el que te pueda acompañar en este proceso y correr un proceso legal de amparo que te permita adquirir de alguna forma en otro país la formulación canábica que pueda ser útil para acompañar tu cuadro clínico. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, ni siquiera los médicos están sensibilizados ni cercanos a esta nueva, a lo que puede proveer el cannabis. Por eso es importante que quizá en un presente y en un futuro se empiece a dar esa cercanía, si se va a regular y si se ha comprobado que puede servir para muchas cosas, quizá los doctores también tendrían que acercarse para poder saber en qué funciones sí pueden ayudar a las enfermedades, ¿no? Porque Así es.
ya no podemos seguir deteniéndolo y como lo dijiste en un principio, se hizo con el opio, ¿no? O sea, el opio, hay muchísimos medicamentos y lo voy a decir, y yo no voy a decir los nombres, no vaya a ser, que contienen opio y que ayudan a quitar el dolor y a muchísimas cosas que no tenemos ni idea, inclusive los dolores de garganta. Así es, la diferencia de ese tipo de formulaciones o de otras formulaciones químicas es el daño colateral que le acompaña. Y en este caso, con la información que se tiene a través de distintas investigaciones, eh, el cannabis debidamente suministrado y formulado te da el beneficio, pero te produce menos daño. ¿No se vuelve adictivo? No hay una dependencia fisiológica, pero como otras sustancias o como inclusive otras actividades, sí puede llegar a generarse algún tipo de dependencia psicológica. Por ejemplo, los videojuegos te generan una dependencia psicológica. Ahora fíjate, te quiero preguntar. La ludopatía, Uf. que es la condición que tiene que ver con aquellas personas que no pueden alejarse de los Sí, juegos de claro. Es azar. más, Darío, no te vayas tan lejos. Pues Netflix también te crea una adicción terrible. O sea, hay gente que no duerme ni día ni noche. Aquí, espérate, hay un mensaje que dice, buenas tardes, ¿qué hay de los negocios donde en los panorámicos aparece Vicente Fox ofreciendo franquicias? Fuerte. Bueno, esa es una de las cosas que hemos compartido con la autoridad, que no se defina. O sea, la regulación no avanza con suficiente rapidez, pero la facultad básica de la autoridad sanitaria o de la Procuraduría del Consumidor que tuviera que ver con informar, tampoco la ejercen. Y entonces están poniendo en riesgo estas dos circunstancias a las personas que empiezan a escuchar y empiezan a saber y que quisieran encontrar una solución a través de una formulación canábica, los están poniendo en riesgo en dos vertientes. La primera, en no generar una regulación en lo inmediato, pero además que mientras esta regulación no tenga vigencia y no permita actividades legales, pues en no ejercer esta facultad coercitiva y además esta facultad informativa de los riesgos que puede tener a la salud. Porque si bien es cierto, no una formulación canábica en contraste con una formulación tradicional de laboratorio o química tiene menos efectos secundarios, eso no quiere decir que es de venta libre y de consumo libre, porque cada cuerpo, cada cuadro clínico tiene su forma de tomarse y la cantidad que debe suministrarse a la persona. Entonces, si bien es cierto, no produce tantos daños como otro tipo de sustancias, sí deben de ser sustancias de moderación. Ya se nos acabó el tiempo, Darío. Yo espero que vuelvas a venir pronto porque en realidad este es un tema que tenemos que trabajar poco a poco e ir entendiendo poco a poco porque surgen muchas dudas y cada vez van a surgir más y en cuanto se regule y se legalice muchas más porque nunca hemos tenido la información adecuada. Entonces es importante seguir manejando este tema. ¿Cómo podemos localizarte? Bueno, nos pueden localizar a través de la página de Facebook del Consejo, que ya Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo principalmente, y a través de mi Twitter, @Darío Mercado. Muchísimas gracias, Darío, por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un bonito fin de semana y que te cuides y cuides de los tuyos. Gracias y muchas gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia estas reflexiones.